¿Cuál es cuál? Me paré, caminé, me subí, me metí por la corriente y también ¡Volvimos! me encontré lo Ya que estamos quería. al aire. Y cuando te pegas por temas profundos, el beat sí, sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por dos esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. ¿Sí? ¿Ya? Are we live? And live from New York. Alec Baldwin va a tener mucho trabajo. Mucho trabajo. Los próximos 4 años. Hola, soy Estefanía. Quizás 8. Cállate. Soy Catalina. Y somos estereotipas. Estamos de vuelta por fin después de mucho rato sin hacer el live, pero es que Dios lo ameritaba. Se me fue a Colombia 2 semanas Sí. a tratar de hacer sentido de los nodos de este mundo y ahora estamos aquí tratando de hacer sentido de Trump. Este es un especial, no es especial, bueno, es un live dedicado principalmente a Las elecciones en Estados Unidos. las elecciones de Estados Unidos, tratando de descifrar pues, varias cosas. Creo que una de ellas es qué diablos pasó, Sí. cómo pensamos lo que está pasando en Estados Unidos, qué impacto puede tener esto en países como los nuestros y sobre todo, yo diría, para mí, qué se puede hacer de aquí en adelante, ¿no? Han sido días horribles. Horribles. Yo confieso que tuve Va. literal pesadillas el martes, estaba soñando con las elecciones y ayer el discurso de concesión de Clinton, la verdad, sí me conmovió muchísimo. Ay, pero bueno, como también he estado leyendo en otras partes, pues hay que seguir adelante. No es que nosotros les podamos decir cómo, pero pues definitivamente hay que arrancar una conversación sobre qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, que esta extrema derecha xenofóbica, misógina, sexista, homofóbica está ganando Racista. tanto terreno, racista especialísimamente, está ganando tanto terreno en muchas partes, porque justo antes de comenzar esto estábamos diciendo que fue Brexit en junio y luego el no del plebiscito en Colombia en octubre y ahora esto, y todas eran unas victorias de la extrema derecha que todos nos parecían imprevisibles, impensables, irracionales, que nunca las vimos venir y carajo, esta es la tercera y no vimos venir ninguna. Entonces algo muy mal estamos haciendo si no entendemos que hicimos mal, porque es que Brexit debió ser el primer campanazo para todos y no, y esto es global porque está pasando en todas partes. Yo veo casi que los mismos argumentos en todos lados. Sí, bueno, yo una de las cosas que me pregunto es si regresaron o es que nunca se fueron en primer lugar y se modificaron Más bien algunas nunca cosas, se fueron ¿no? y se quedaron ahí como guardados, pudriéndose hasta que salió el momento de que todos salieran. A ver, para quien no haya estado tan pendiente o no, al menos de los detalles, el martes fueron las elecciones en Estados Unidos, aunque mucha gente votó el martes, pero había ciertos lugares con lo que le llamaban, digamos, el voto temprano, Ajá. pero ya el martes acabó de ser todo el mundo y el martes cerró. Y Estados Unidos tiene un sistema electoral muy Imposible. raro, en donde no solo hay como 2 medidas importantes. Uno es el voto popular, que es literal el voto de la gente, que ganó Hillary, pero el voto de la gente no necesariamente se traduce en el triunfo de un ganador o ganadora en este caso, porque cada estado de los 50 en Estados Unidos, digamos, los votos de las personas se traducen en votos electorales, les llaman, y cada uno de los estados en Estados Unidos tiene un número distinto de votos, Sí. votos que han sido asignados a partir sobre todo de la densidad poblacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, California y Nueva York y Texas, California tiene como 29 votos electorales, Nueva York quién sabe cuántos, y hay muchos otros estados que tienen como 3, 1, 10, 12, entonces, no, lo que pasó con Hillary es que tiene El que muchos- gane en cada estado se traduce a todos los votos electorales. Exacto. Entonces digamos Y eso es sí, lo que ganó Trump. que Y si en ganó- Texas hay 51 votos por Trump y 49 por Clinton, él se lleva todos los votos todos los electorales. votos se los lleva Trump. Y lo que pasó en las elecciones, y esto digamos ya es parte de nuestro análisis, porque han salido, creo que de Estados Unidos que tienen tantas cosas contabilizadas, aunque precisamente creo que una de las reflexiones que están teniendo allá es de qué nos sirve tanto número, ¿no? Pero bueno, tienen digamos varias cosas que pasaron. Había, yo creo que 4 Pero o 5 primero, estados. ¿qué sistema electoral de mierda? Por favor, si esto está en su país, ¿qué es esa mierda? O sea, ya me pareció una mierda el sistema federal mexicano y esto sí ya está, o sea, empecemos por qué mierda.
bueno, dicen que no hay forma de cambiarse y menos, digamos... Bueno, pero están diciendo que algunos de los votos colegiados se van a rebelar, go rogue, y van a votar por Hillary en vez de Trump. Y parece que sí pueden hacerlo, entonces parece que todavía es suspenso. Sí. Pero aún si esa cosa sucede, pues va a ser una elección muy poco legítima y muy complicada. Muy o sea, de todas maneras, también Hillary ganó por 200,000. Exacto, o sea, la verdad es que ya la cagamos, entonces ya lo que sea es leche derramada. Pues lo que sea es mejor que Trump, presidente, pero creo que sí nos toca ir haciéndonos a la idea que esto es lo que va a pasar de ahora en adelante. Y bueno, no sé si han leído, pero ya desde el día de ayer, por ejemplo, han estado saliendo en Twitter, en Facebook, fotos, o sea, en primarias, que chamacos de 11, 12 años cantando en la cafetería, ¿no? Que se va a construir un muro, graffiti, de que hay que hacer América Blanca otra vez con svásticas, gente acosada en el metro, en los carros, musulmanas, que les dicen, tu tiempo se acabó, culera. Mientras iba a dar el speech Hillary ayer de derrota, salían esvásticas en los comentarios de YouTube y salían las cosas más horribles contra ella. Trump, that bitch, era lo mínimo que le dijeron. Entonces casi que hay una validación de todas estas formas de discriminación que ahora sí ya sin... Ahora sí que un empoderamiento de los discriminadores. Que, bueno, a ver, aquí varias cosas que queríamos nosotros señalar. La primera es un poco los análisis que se han estado haciendo sobre quiénes votaron por Trump. Sí. Antes de las elecciones estuvieron circulando varios, por ejemplo, mapas donde decían así, por ejemplo, de que si solo los hombres votaran, ganaba Trump, ¿no? Si solo las mujeres votaban, ganaba Hillary. Si solo los afroamericanos votaban, ganaba Hillary, ¿no? Pero ahora lo que tenemos ya son las estadísticas de quién de hecho votó por Trump. Exacto. Y hay varios puntos a analizar súper interesantes. El primero creo que de ellos y sumamente relevante para efectos nuestros es... que las mujeres blancas fueron las que votaron por Trump. Las mujeres blancas mayoritariamente votaron por Trump, ¿no? Entonces, varias feministas negras en Estados Unidos, digamos, sacan esta historia común, o sea, que porque no es la primera vez, dicen, una vez más en la historia, las mujeres blancas demuestran que ante la disyuntiva de raza y género, siempre van a preferir mantener sus privilegios blancos, que en Estados Unidos se correlacionan con privilegios de clase, sí, a mostrar una solidaridad, digamos, por la causa de las mujeres, que esto, para quien no sepa la historia, por ejemplo, en Estados Unidos, el voto para las mujeres fue en la enmienda 19. La Constitución de Estados Unidos tiene distintas enmiendas. La 19 estuvo dedicada al voto de las mujeres, pero esto no era para todas las mujeres porque tal cual cuando se aprobó, si mal no recuerdo, en 1920, pues las mujeres negras, mujeres, si mal no recuerdo, puertorriqueñas, y otro número de mujeres que no podían votar, ¿no? Entonces, la historia misma de las sufragistas es una historia plagada de un racismo espeluznante, en donde la misma Susan B. Anthony, que es una de las sufragistas, que no sé si vieron videos, pero muchas fueron a colocar en su tumba estas calcomanías que les daban de yo voté. Ella misma dijo que primero se cortaba un brazo antes de abogar por el derecho de los hombres negros a votar. Entonces, y esto de aliarse con la clase y con la raza es una cosa que también hacemos aquí en Latinoamérica, donde por supuesto clase y raza son casi que la misma cosa. Y miren cómo en toda la pelea que están dando los movimientos de empleadas domésticas en los países latinoamericanos, las feministas de clase alta han sido como que... no sé, no me acuerdo, y son las mismas feministas que salen a decir, ay, pero yo lo tengo todo, ya todo lo logré, yo puedo hacer, trabajar, venir, criar hijos y tenerlo todo claro, porque tiene una empleada doméstica que le ayuda a hacer todas estas cosas, a quien le paga una miseria. Y nosotras durísimamente hemos fallado en tener una solidaridad de clase, etnia y raza con el resto de feministas latinoamericanas. Creo que ese es un campanazo que nos tienen que mandar ya a Latinoamérica, porque nosotras tampoco estamos teniendo esta conversación. Y si acaso hay avances en el feminismo, esos avances siguen siendo con una diferencia de clase. Por ejemplo, en Colombia tenemos hace 10 años aborto, pero ¿quiénes son las que siguen teniendo acceso al derecho? Pues las mujeres blancas de clase media y alta, y urbanas, porque el resto de las mujeres ni siquiera se enteran de que esto existe. Entonces, en Colombia, a pesar de que el derecho está para todas, solamente lo usan las que tienen una serie de privilegios para acceso, que tienen que ver con acceso físico porque están en la ciudad, que tienen que ver con que están en una ciudad grande, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con solvencia económica. Entonces seguimos en la misma mierda. Que aquí, digamos, pasan varias cosas. A ver, Trump, como saben, era un candidato absolutamente misógino y no hay manera de rodearlo.
sea, misógino en su palabra, misógino en sus acciones, o sea, y predador sexual. Sus empresas, acosador. El número de mujeres era muy poco, su campaña, el número de mujeres era muy poco. 17 acusaciones por acoso sexual al tipo o violación, o violación. Que de hecho en diciembre tiene un juicio pendiente. Carajo, ni la misma hija deja que le ponga más de 5 minutos el brazo, porque hasta Ivanka le quita el brazo, guácala, o sea... Y no solo, digamos, Trump per se, de nuevo, su empresa y su campaña reflejan lo que yo creo que serían sus políticas. Y claro, sus políticas que anunció, entre ellas, por ejemplo, se va a encargar de nominar a ministros de la Corte que sigan el perfil del ministro Scalia, que es un ministro sumamente conservador, que no solo, digamos, validaría la penalización del aborto, sino también podría echar para atrás matrimonio igualitario. Y además del tema de la Suprema Corte, que esto es sumamente importante porque Trump tiene la facultad de elegir entre 2 a 4 ministros, pudiendo alterar, ahora sí que por siempre, la conformación de la Corte, porque acuérdense que en Estados Unidos los ministros y ministras duran de por vida. O sea, un ministro hoy es para los próximos 30 o 40 años, incluso Scalia lleva desde los 80, estuvo más de 25 años en la Corte, número 1. Número 2, Trump también prometió quitarle fondos a Planned Parenthood, que es, digamos, una institución que además de prestar servicios de aborto, presta servicios de salud sexual y reproductiva en general, infecciones de transmisión sexual, información, estudios, pastillas anticonceptivas, etcétera, que son recursos que benefician sobre todo a mujeres que no tienen acceso. Entonces, digamos, tanto la persona de Trump per se como las políticas que iban a impulsar son políticas que iban a joder, incluso podría argumentarse a las mujeres blancas, pero de manera desproporcionada a las mujeres de color, mujeres latinas, mujeres pobres. Porque si tú quitas Roe vs. Wade, que es la ley, se llama ley de aborto en Estados Unidos, la sentencia de aborto en Estados Unidos, eso de todas maneras quiere decir que las mujeres blancas de clase alta van a poder seguir abortando como han hecho toda la vida, a pesar de que el aborto esté prohibido. Porque el problema de aborto también es un problema de clase, y yo creo que no es menor ese voto antiderechos reproductivos de las mujeres, porque yo escuchaba esta mañana una entrevista de una latina que dijo que había votado por Trump, que ella sí, ok, era latina y que no le parecía lo que había dicho de los mexicanos, pero que ella era pro vida y que ella no iba a permitir que Hillary Clinton llegara con esa agenda a favor de la vida de las mujeres. Ahora, yo creo que, digamos, que esto del voto de las mujeres blancas obliga, o sea, no es nada nuevo. Esto es lo que dentro del feminismo se viene diciendo literal más de 100 años. Sí. O sea, y para esto es la interseccionalidad, es darnos cuenta que habemos muchas mujeres que no tenemos nada en común más que más o menos un cuerpo, pero en experiencias y en valores somos radicalmente distintos. Sí. Y yo también, por ejemplo, o sea, digamos, una de las reflexiones que yo tengo es cómo hay muchas cosas que igual y hemos dejado de analizar o hemos dejado de analizar con el rigor que amerita, porque sabemos que los antifeministas lo van a utilizar en contra nuestra, pero sí, que esto no podemos dejar de hablar de las mujeres machistas, punto, porque nos joden a todas, ¿no? O sea, como el machismo nos jode a todos. Creo que, digamos, es muy diferente la intención con la cual nosotros la analizaríamos a la intención de los antifeministas, que es básicamente volver a culpar a las mujeres de todo. Exacto. Que eso no es el punto, o sea, no son solo las mujeres, pero tenemos que dar cuenta de esta diversidad entre mujeres. Y yo he pensado mucho, por ejemplo, cómo, o sea, esto del acoso sexual, últimamente he estado analizando distintas estadísticas y no es cierto que le pasa a todas las mujeres. Y número 1, número 2, el hecho de que le pase a muchas mujeres tampoco significa que todas las mujeres reaccionan igual. O sea, no, yo también me he confrontado. Mujeres, pero hay unas que están en una situación de seguridad en donde realmente no es tan grave que te acosen. O sea, hay unas cosas, o sea, yo sí creo que le sucede a todas las mujeres en algún momento. Alguna mano mal puesta se encontraron en la vida y algún comentario de mierda y algo les gritaron en la calle. Yo creo que sí somos todas. Pero resignarse a esa forma de acoso es más fácil si tienes problemas que parecen más importantes, como, marica, no tengo que comer, entonces esto es lo que hay, o si tienes unas seguridades grandísimas que te van a asegurar la vida. O sea, digamos, seguramente a Taylor Swift la han acosado sexualmente alguna vez en su vida, pero pues ella está en infinitamente menos peligro que otra mujer, igual mira que ella. Que bueno, o sea, que yo ahí lo que creo que tenemos que hacer es, de nuevo, y no solo, o sea, esto, bueno, igual y te pasa, pero no es tan relevante o tan importante, ¿no? Y ahí se estaba pensando, al final, como también todas las personas tenemos una reacción distinta a la violencia, ¿no? Y yo he escuchado mujeres que están, ay, ya no es para tanto, ¿no? Y también, digamos, he pensado mucho en esta explicación como es que es el patriarcado introyectado, que me parece a veces un poquito condescendiente también. Y de nuevo, no estoy diciendo que no, nomás para mí la lección es, tenemos que afinar nuestros estudios, tenemos que dar cuenta de la diferencia entre las mujeres y tenemos que tratar de explicarlo, porque no es que no se viera, porque ahí estaba, pero aparentemente tampoco no es lo más importante y hay otras cosas que pueden ser más importantes.
y eso hay que dar cuenta de ello. A mí, yo lo que pienso de las mujeres machistas es, primero, es que no se trata de ir a matonear a las mujeres por machistas porque eso no nos va a conseguir nada. Aquí estamos todas en un mismo barco que se hunde, viviendo en unas condiciones que son adversas, para unas más adversas que para otras, indudablemente, y pues cada mujer ve ahí qué estrategia es la que le sirve para navegar ese mundo machista de la manera en la que mejor pueda, y sufriendo menos y viendo ahí qué está dispuesta a hacer. Entonces esto quiere decir que algunas mujeres deciden conformarse un rol que les dijeron que tenían que hacer y se casan con quien el papá les dice, así mantienen su plata en la familia, y de pronto esa es una manera de navegar ese machismo, porque pues ser feminista es costoso emocionalmente, ya todas aquí las que son feministas lo saben, y implica unos costos sociales muy altos. Entonces yo creo que uno no puede juzgar a las mujeres por la estrategia que toman para navegar el machismo, pero sí tenemos que sentarnos a tener una conversación acá con nuestras congéneres, pues porque nos están cagando la vida a todas si siguen con esto, y además están usándolas para justificar ese machismo, porque entonces dicen, es machismo, pero si lo hacen las mujeres sí se vale, y pues no, el machismo no se vale por parte de nadie. O todo es culpa de las mujeres, ¿no? Exacto. Pero de nuevo, son cosas, o sea, estamos tratando, digamos, lecciones de allá para acá, como, ¿desde qué clase de cosas podríamos analizar? La otra es, a ver, no solo Trump es misógino, sino también creo que hay un componente de sexismo en contra de Hillary, aunque, o sea, una de las lecciones para mí es cuidado con explicaciones únicas. O sea, esto no se explica por un solo fenómeno. Quien diga que esto es pura misoginia, no es cierto. Que diga que esto es puro racismo, no es cierto. No es así de sencillo. Y tenemos que tener análisis que den cuenta de la distinta complejidad. Sí creo que quienes votaron por Trump, no todos son la misma cosa. ¿Vamos a lidiar con las consecuencias? Sí, pero de nuevo, insisto que o sea, si no entendemos por qué pasó esto y diferenciamos nosotros mismos, nosotras mismas en nuestro análisis, vamos a poner todos en una misma bolsa y eso no nos va a servir de nada. De nada. Entonces aquí digamos, mujeres que votan por Trump, mujeres blancas que votan por Trump, porque no fueron todas las mujeres. Y luego una cosa, por ejemplo, que a mí también me pareció interesante es que uno de los argumentos que se hablaba es que esto tenía que ver con la pobreza de la población blanca. Ahora, en el voto de Trump, por ejemplo, votaron casi en la misma medida, si no es que en la misma medida, hombres blancos sin educación que hombres blancos con educación universitaria, y gente que ganaba $20,000, $50,000 y gente que ganaba al año más de $50,000. Entonces, a la hora del voto, o sea, hay dos fenómenos a explicar. ¿Por qué los ricos blancos votan por Trump? Y pues, por qué porque es otro ricos blancos no tan educados, no tan ricos votan por Trump. Y aquí por es donde la promesa entra de ser como Trump. otra explicación que yo no sé si todo tenga que ver con eso, y tiene que ver, digamos, con los 4 estados principales que se perdieron. Y esto no, lo estoy... O sea, a ver, hay una explicación que habla de cómo hay ciertos estados, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que eran estados demócratas que votaron por Obama, y esto es un dato súper interesante. O sea, Trump no tuvo más votos que lo que tuvo Romney en el 2012, y ¿quién fue en el 2008? Yo no me acuerdo quién fue en el 2008. Los republicanos 2012 y 2008. O sea, no es que Trump haya ganado un voto mucho mayor. ¿Qué? No me acuerdo. A Hillary le fue peor que a Obama. O sea, había gente que votó por Obama, pero no votó por Hillary. Entonces también por eso, o sea, de nuevo, por eso hay que tener, o sea, no es tan fácil. Racistas votaron por Obama. Y hay estudios, por ejemplo, que se han hecho de estos estados, que son estados rurales, blancos, que han tenido una pérdida de oportunidades, una pérdida de riqueza, y que están, digamos, McCain, gracias, y que tienen, digamos, esta sensación de que los demócratas en este caso, pues básicamente no los estaban necesariamente pelando. Y ahí es donde entra una crítica de Hillary que también me parece válida, que Hillary es como parte del establishment demócrata, que le pega más a los intereses de los ricos que a la clase trabajadora, que originalmente de hecho era de los demócratas. En los 1920s y 30 fueron los demócratas los que impulsaron el New Deal, y el New Deal fue una serie de políticas que transformaron las relaciones laborales a favor de los trabajadores. Pero la clase trabajadora blanca, como ha sentido una recesión, que a todas estas hemos sentido todos, y yo no creo que esta clase trabajadora blanca tenga más recesión de la que han vivido los negros históricamente en ese país. Simplemente hay una frase que a mí me explica mucho sobre esta, cuando vives en el privilegio, la igualdad se siente como opresión. Entonces, aquí creo que, a ver, hubo Pepe, un amigo que me gustó como lo fraseó, dice, a ver, Trump planteó preguntas adecuadas, el problema es que las respuestas que dio son ojetes y están mal. Pero, y aquí creo que, a ver,
tienen un mal, esta población, que hay que abordar, que es, hay una jodidez económica. El problema es que la jodidez económica le están echando la culpa a los y las inmigrantes, a los afroamericanos, a los latinos, etcétera, pero existe el problema de jodidez económica, existe una pobreza económica que antes no se tenía, no hay chamba para estas personas, las chambas que tienen están jodidas, y en un país que te dice que es el país de las oportunidades, ya ni siquiera se sostiene tampoco para ellos. O sea, pero es que también ya es hora de que dejen ese cuento de que es el país de las oportunidades. Que es, claro, Porque la eso bronca es de una la... retórica que dice que tú solito puedes conseguir todo cuando hay unos obstáculos estructurales que no te permiten que seas el país de las oportunidades. Y si algo no es Estados Unidos, es eso. Porque allá las oportunidades son para los hombres blancos, que de pronto si echándole ganas la logran, y eso si tienen una buena educación y suerte. Pero no es el país de las oportunidades para la mayoría de las personas. Que ahora, esto, a mí una de las cosas que me dicen, había gente que decía como, o racismo o falta de poder económico, y yo creo que precisamente está mal contraponerlo porque Claro. se entrelazan. Y esto, de nuevo, relevante para nuestros efectos, esto se ha visto, hay un libro de esta académica que se llama Jackie True, que habla de la política económica de la violencia en contra de las mujeres, y ella demuestra cómo con las políticas neoliberales, que son políticas globales, en países, digamos, que ha impactado con un desempleo espeluznante, especialmente para hombres, que sí, antes tenían empleo, ahora no, y en contextos en donde las mujeres empiezan a tener empleo, aunque un empleo jodido, se juntan dos cosas, digamos, este desempleo económico activa un enojo que antes no necesariamente estaba, se junta con identidades masculinas fincadas en ser proveedor y hay una crisis. Entonces tienes un catalizador, que es el desempleo económico, que se junta con una identidad masculina machista basada en que tengo que ser proveedor porque si no soy proveedor no soy hombre, y lo que tienes es un aumento en la violencia en contra de las Un mujeres. ejemplo perfecto de eso sucede con las familias desplazadas en Colombia. Las mujeres están, digamos, de las zonas rurales, estas parejas, la mujer trabaja en la casa y hace oficios domésticos y el hombre trabaja como jornalero con un asadón y trabaja en el campo. Cuando son desplazados y llegan por la violencia y llegan a la ciudad, resulta que la principal proveedora es la mujer porque su oficio se puede traducir a la ciudad. Ellas pueden trabajar como empleadas domésticas, pero los hombres ya no pueden ser jornaleros y por supuesto que no se les ocurre ser empleados domésticos porque ¿cómo van a lavar platos o a lavar ropa? Eso es impensable. Y entonces, como quedan desempleados y ya no son el proveedor, le empiezan a dar en la jeta a la mujer porque ahora además la resienten porque ella está ganando más que ellos. Y esto es lo que sucede en las ciudades de Colombia. Y yo creo que es que me parece que nosotros tenemos que cerrar con cómo se traduce esto en nuestros países y en Latinoamérica, porque sí es muy asustador para todos. A ver, voy a dejar y un poco, a ver, esto de racismo o desempoderamiento económico, sexismo o desempoderamiento económico, y nuevo, ¿cómo se traduce para nosotros? O sea, es importante el trabajo, por ejemplo, con hombres porque tiene que haber un cambio en las identidades masculinas, claro, ¿no? Pero, y esto es súper importante, no nos podemos enfocar solo en la identidad masculina, sino tiene que haber un esfuerzo en erradicar el desempleo. Lo que a mí me llama, por ejemplo, ahorita hay una académica también, Nancy Fraser, que lleva varios años haciendo esta crítica al feminismo de la segunda ola estadounidense, como es un feminismo que originariamente era súper crítico del capitalismo, pero que, digamos, era súper crítico no solo de lo que ahora se llaman como políticas del reconocimiento, sino políticas redistributivas. O sea, estaba súper enfocada en una crítica al Estado, en una crítica al capitalismo y al mercado, y además en una crítica de cómo se desvaloriza a lo femenino y cómo hay esta cosa de lo masculino. Y Fraser rastrea cómo tanto el feminismo como otros movimientos, también el movimiento LGBT, el movimiento racial, se ha enfocado mucho como en política de reconocimiento y ha dejado de lado la parte redistributiva y económica. Y ella dice, no podemos dejar de lado la parte redistributiva, ni siquiera por nuestros mismos intereses. Entonces aquí es, digamos, aguas con las políticas que solo es como, hablemos con los hombres para que se repiensen las masculinidades, sino tenemos que estar metidas en la lucha por el trabajo, tenemos que estar metidas en la lucha en contra de la pobreza, tenemos que estar metidas en la lucha en contra de este sistema capitalista que nos está jodiendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, esto para nuestras políticas de violencia en contra de las mujeres, esto para nuestras políticas de discriminación en el empleo, para estas mismas políticas hay que entrarle también a la dimensión económica, porque no, si se plantea ¿qué está pasando con el sistema económico que nos está jodiendo a todos? Para ofrecer una respuesta que sea, no te vayas por la culpa es de los migrantes, la culpa no va por ahí, pero sí hay un problema.
Entonces yo esas son otras lecciones que les traigo. Ahora de nuevo, ya te interrumpí, pero ya para concluir. Volvamos para concluir en cómo aterrizamos esto en Latinoamérica. Bueno, hay un precedente preocupante que le mando un mensaje a todo el mundo y es que puedes convertirte en presidente de los Estados Unidos a pesar de que tengas denuncias por acoso sexual. Es decir, que te denuncien por acoso sexual, vale verga. Es decir, la próxima vez que nos digan que le vamos a arruinar la vida a un pobre muchacho por denunciarlo por acoso sexual, ya tenemos el ejemplo de Trump y podemos decir no. Eso no te arruina la maldita vida, le arruinas tú la vida a las mujeres a las que estás agrediendo. Sí, o mujeres, discapacidad también, o sea, ¿cómo le vas a decir a los niños y a las niñas que no se burlen de las personas con discapacidad si el presidente literal hace eso? ¿Cómo le vas a decir a los niños y a las niñas de las personas en el trabajo que no acosen cuando pues, no pasa nada? Exacto. ¿Qué le vas a decir? O sea, eso es real. Si el presidente acosa de ahí para abajo, ¿qué? Y además este es el presidente que, digamos, es que el gran problema con Estados Unidos es que todos los países de Latinoamérica miran hacia las políticas de Estados Unidos y Estados Unidos nos da plata, entonces efectivamente tiene un impacto en las políticas que tenemos. Mira, ni bien eligieron a Trump y ya salió Álvaro Uribe Vélez en Colombia a decir, buenísimo, vamos a continuar en la guerra contra las drogas. Súper bien. Estos muertos los vamos a seguir poniendo nosotros, van a seguir haciendo aspiraciones con glifosato, que para los que no saben es el veneno que le echan encima a los campos colombianos y que produce muertes, cáncer y aborto en las mujeres. Pero no importa porque ya sabemos que las vidas de las mujeres no son tan importantes como erradicar las matas de coca y como esa guerra va a seguir, como además esto ya subieron además las acciones en la bolsa de negocios que tienen que ver con armas, todas estas cosas que tienen que ver con armamento, las cosas de energía limpia bajó también, exacto. Entonces todo esto ya, o sea, ya esto nos dice, por lo menos para Colombia, que se puede recrudecer la guerra contra las drogas. Eso también afecta terriblemente a México porque esta es una de las razones en las que todos estos países entre Colombia y toda Centroamérica y México, pues acá eso es la plata con la que nos estamos matando. Entonces eso es un gran peligro y pues por supuesto que había una serie de políticas, por ejemplo en el proceso de paz en Colombia, que iba a entrar un montón de plata de Estados Unidos para todo el mundo, para hacer procesos de paz, pero eso ya de repente no es importante. Y los mismos colombianos pondrán en duda si esto es importante porque a la fecha no tenemos ni siquiera acuerdos de paz. Entonces eso sí es un giro en los énfasis de las políticas. Esto en el panorama colombiano específicamente empodera a unos grupos políticos muy peligrosos como son, ya sabemos, Uribe, como es Alejandro Ordóñez, que es nuestro extremista, lefebrista, antiderechos, anti todo, que ahora tiene un pool de votos importantísimo, y con Vargas Lleras, que es un político corrupto que tiene sus tentáculos en todas las partes del Estado, lo cual es y que tiene un plan de aliarse con la derecha cristiana, es decir, con Vivian Morales, para ganar la presidencia. Entonces quiere decir que si estos discursos funcionaron en Estados Unidos y están funcionando en nuestros países, se convirtieron ya en un capital político al que le tenemos que parar muchas bolas, parar bolas es poner atención, porque dentro de poquito esto nos va a venir a joder. Ya tenemos elecciones en Colombia en 2 años, por ejemplo. Claro, lo que yo creo, he estado leyendo, digamos, artículos de varias personas de Estados Unidos y creo que también, a ver, híjole, es que uno es el efecto de Trump en el mundo, que nos va a afectar. En México tenemos un dólar a 20 y tantos. El efecto Trump en México, a ver, dale tú. Sí. Es que también, o sea, el efecto... Bueno, en México seguimos antes, o sea, acaban de elegir a un procurador general de la República acusado de violencia doméstica. Ah, bueno, nuestro fiscal cree que la violencia doméstica no es nada y atosiga a los juzgados. Pero a ver, yo creo que... A ver... Habrá quien está diciendo que Peña Nieto se tuvo está muy buen olfato en invitar a Trump a México. O sea, se están envalentonando personas que yo tampoco creo que habían perdido mucho poder. Lo que para mí, una de las conclusiones es, hay que seguir trabajando, punto. O sea, esto se puede revertir, o sea, la historia... O sea, últimamente he estado pensando, el voto nos costó 60 años. El voto, el pinche voto que hoy... Pinches feministas, las de antes sí luchaban por cosas importantes, güey. El voto era considerado una necedad y nos costó 50, 60, 70 años en convencernos del voto. Obviamente nos vamos a tardar mucho más en lograr que no lo que seguimos logrando. Que no nos graben es que no es solo, digamos, violencia sexual, o sea,
trabajo. El otro día alguien decía como, es que economía versus derechos de las minorías. Es que no están contrapuestos, carajo. El 60% o más de los pobres y las pobres del mundo son mujeres. Quienes se quedan sin desempleo primero son las personas mujeres. de color, las mujeres, las personas LGBT, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo creo simplemente es que hay que redoblar esfuerzos, hay que afinar, dónde le apostamos. Creo que una cosa muy importante que tenemos que hacer como los progresistas en todos nuestros países es replantear unos argumentos hiperracionales que estamos haciendo, y creo que muchos hemos sentido que porque el argumento es coherente ya vamos a tener la razón porque tenemos la razón, y resulta que la gente en la política se mueve a través de las emociones, y nosotros hemos estado descartando lo emocional porque nos parece que no tiene suficiente peso y no es importante. Y esta elección de Trump, a Trump lo eligió la rabia, y el plebiscito lo perdimos porque la gente no quería perdonar y tenía miedo, y así el miedo y la rabia están moviendo las cosas políticas en nuestros países. Yo creo que hay una pregunta muy importante sobre qué tenemos que hacer para que sean otras emociones las que muevan a los votantes, que no sean el miedo y la rabia, y qué podemos hacer desde el lado progresista para trabajar esas emociones, porque no lo estamos haciendo bien. Definitivamente todos estos argumentos racionales no están calando en donde tienen que calar, y la gente puede entender, pero una cosa es que entienda aquí y otra cosa es que eso lo lleve a una acción que sea coherente con eso que entendieron. Entonces creo que es un poco, digamos, la apuesta, o sea, es todos los espacios, todos los lenguajes, todos los formatos, Sí. todos los espacios, todos los lenguajes, todos los formatos. ¿Verdad? Porque también quedarnos en internet, de hecho, Estados Unidos es muy interesante porque es un ejemplo de cómo la mayoría de los periódicos condenaban a Trump y la información estaba ahí y valía madre. Y no solo valía pasó madre, lo mismo con sino Brexit. reflejaba. Los medios también estaban en contra del Brexit. En Colombia todos los medios estaban a favor del proceso de paz y lo siguen estando, pero la gente no se está enterando de las cosas por los medios de comunicación. La gente, por ejemplo, en Colombia, lo que vimos con el plebiscito es que la información que reciben, la información que consideran fiable, la reciben en sus grupos de las comunidades y en las iglesias. Entonces ahí los medios de comunicación estamos jodidos, no estamos teniendo la penetración que creemos que tenemos. Y volvemos a los algoritmos de Facebook, donde ya te sale, o sea, esta manera de uno solo lee lo que confirma lo que uno piensa. Entonces, ahora, que todos los espacios, todos los foros, o sea, piensen de nuevo, cada iglesia es un grupo político. Dejemos la mentira que nos dijeron que la religión es una cosa y la política es Total. otra. La religión es